Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al sábado 17 de enero del 2026. Sean todos bienvenidos y el Señor bendiga grande y abundantemente a todos los hermanitos que están en la sala, a todos los hermanitos que nos ayudan a compartir y a extender cada día más este video. Dios bendiga también a los que oran y apoyan este servicio a través de su oración, de su intercesión, dándole like a los videos, suscribiéndose a los canales de YouTube, tanto al mío como al de la comunidad. Dios les bendiga grande y abundantemente. Dios bendiga a todos los hermanos que nos apoyan económicamente a través del NECI, que colocamos al final de la emisión, el 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga. Hoy nos va a acompañar, nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Bosa. Dorita, muy buenos días, el Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Entonces, como Norman lo dice, les damos la bienvenida para compartir este ratico, lo que el Señor nos quiere hablar por medio de su sagrada palabra. Entonces, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, bendito, alabado y glorificado seas, mi Dios y mi Rey. Te damos las gracias por el anhelo que pones en nuestro corazón para compartir tu palabra, Señor, para disponer nuestros corazones, nuestras mentes a vivir un día más en el amor de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Rey. Entonces, nos disponemos a escuchar la palabra para el día de hoy. Del libro de Samuel. Había un hombre de Benjamín, de nombre Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afid, hijo de un benjaminita. Era un hombre de buena posición. Tenía un hijo llamado Saúl, fornido y apuesto. No había entre los hijos de Israel nadie mejor que él. De hombros para arriba sobrepasaba todo el pueblo. Las borricas de Quis, padre de Saúl, se habían extraviado, pero por ello ordenó a su hijo: toma contigo a uno de los criados, ponte en camino y vete a buscar las borricas. Atravesaron la montaña de Efraín y recorrieron la comarca de Salisá sin encontrarlas. Atravesaron la comarca de Saalín y el territorio benjaminita, pero no dieron con ellas. En cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le advirtió: ese es el hombre de quien te hablé. Ese gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo: haz el favor de indicarme dónde está la casa del vidente. Samuel respondió: yo soy el vidente. Sube delante de mí al altozano y comeréis hoy conmigo. Mañana te dejaré marchar y te aclararé cuánto te preocupa. Tomó entonces Samuel el frasco de óleo, lo derramó sobre su cabeza y le besó, diciendo: el Señor te unge como jefe sobre su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y lo librarás
de la mano de los enemigos que lo rodean. Es palabra de Dios. Alabamos, Señor. El rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza y cuanto goza en tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en su presencia. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice, sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos a tomar unos segundos para meditar la palabra de hoy, lo que llegue a nuestra cabeza, baje a nuestro corazón y lo hagamos vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía, Señor, su Espíritu, se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Entonces, mis hermanitos, los invito a participar, que ha hablado el Señor a sus vidas hoy. Nancita, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, dice el Señor. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor, como ya eso es solo recorderis, Él nos ama a todos, que no aprueba el pecado, que desaprueba el pecado, pero no nos desaprueba a nosotros ni nos discrimina. Él comprende, Él se sienta con los pecadores, con nosotros pecadores. No se sienta a pecar con nosotros, se sienta a hacer, a acogernos, porque comprende, porque conoce nuestro corazón,
tampoco aprueba que sigamos así. O sea, la cuestión no es escudarnos en eso, en la misericordia de Dios es infinita y yo sigo en mis errores, en mis consecuencias, en mis asuntos, en todos los actos que me trae frutos, que no me ayudan a crecer, me estancan y se dañan, y que de todas maneras no aportan al plan de salvación que tiene para mí. Pero es claro, la intención del Señor es amarnos, estar con nosotros, estar en medio de nosotros, no juzgarnos para nada, pero recordarnos siempre, anda y no peques más. Y no quiero mirarlo todo en modo pecado, pecado, porque es que a veces nosotros tenemos actitudes y comportamientos que aunque no sean pecado, no nos ayudan a crecer, nos estancan. La indiferencia, la omisión, el no amar como deberíamos amar. Por ejemplo, aquí Leví, él estaba cumpliendo con su trabajo. ¿De qué modo lo hacía? Eso solo lo sabe el Señor. Creen que se cree coloquialmente que todo el que trabaja con impuestos es corrupto, pero no, eso también es juzgar. Eso solo lo sabe el Señor. En estos días, Norma nos ha enseñado que en la Biblia cuando se habla lo vio es conocerlo. El Señor conoce el corazón, así como lo conoció de este discípulo, que lo hizo su apóstol, conoce el corazón de cada uno de nosotros. Aquí la respuesta de él fue levantarse y seguirlo. ¿Cuál es la respuesta nuestra? Hace muchos años me enseñaron que, pues en una conferencia, decían que hay varios tipos de grupos de personas que siguen al Señor. Sus enemigos, la multitud, los discípulos, que también son ese, y los apóstoles, los más cercanos. Aquí Leví se volvió ese más cercano, se volvió una extensión también del propósito y de la misión que el Señor tiene para toda la humanidad. Nosotros, ¿en qué grupo quisiéramos estar? ¿En qué grupo? Es nuestra decisión. Recordemos que si hay algo tal vez más grande que el amor de Dios es la libertad que nos da. Pero igual las consecuencias de todo lo que hagamos, los frutos de todo lo que hagamos se van a ver, así como en el pueblo de Israel, que por sus decisiones, ahí se ven las consecuencias. En nuestra vida siento que lo que nos pasa es fruto de nuestras decisiones y de nuestras indecisiones y de nuestra relación con el Señor también. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestra decisión? Aquí nos habla de dos personas a quien el Señor eligió y tomaron su decisión en ese recorrido, en la relación con el Señor y en esa misión que el Señor les colocó, cómo contribuyeron al propósito que Dios tenía para ellos y a través de ellos para la salvación de las almas, de muchas almas. Muchas gracias. Su merced, Nancy. Andrea Yanira, buenos días, bienvenida. Active su micrófono, Andreita, porque está apagado. Buenos días, querida Buenos días. comunidad. Bueno, em, pues yo lo que pude comprender es que el Señor nos está enseñando cómo nos elige con esa sabiduría, con ese misterio, con esa, ¿cómo digo yo? Como con ese saborcito desde mucho antes que nosotros, digamos, naciéramos. Él ya tiene su misión con cada uno de nosotros y más con los que Él elige para su misión y para su evangelización. Digamos, yo leía lo de, lo de Samuel y yo no entendía, pero me di cuenta de que él como
tan bonito porque empieza a explicar que la tribu de Benjamín es Aarón, a escogernos como de nuestra generación, como que empieza el trabajo desde muy antes para saber cuáles van a ser sus elegidos para su evangelización. Y va explicando tan sutilmente, tan bonito, que después uno como que dice, uff, es precioso cuando él hace eso, ¿no? Y uno se entiende que toma muchas veces, digamos, a Saúl cuando se le perdieron, bueno, el papá de Quis, que era el hijo de Saúl, que era el papá de Saúl, tomó esa situación de que se perdieran esos animales, como las asnas, que se perdieran y no las encontraran, hasta que formó como ese encuentro para que se encontrara con Samuel. Y habla tan bonito porque él va de forma con sueños, con todo va eligiendo y va diciéndole a cada uno de sus elegidos cómo tiene que hablar, cómo lo tiene que hacer, o sea, tan una forma ordenada y tan, o sea, que una a veces como que no encuentra las palabras para decir de la forma tan bonita que él nos va escogiendo y va escogiendo a sus elegidos. Así de la misma forma hace con nuestros sacerdotes. Él permite, primero les pone un llamado. Si yo a veces que sé historias de los sacerdotes, ellos han pasado primero por unas cosas, digamos, difíciles y hasta misteriosas, que después ni saben ni entienden a veces cómo llegan a ser sacerdotes y de una forma tan bonita y tan ordenada, ¿no? Y bueno, y que eso, que el Señor tiene para cada uno de nosotros su programa, nos programa, Él hace todo como un diseño en nuestra vida para que cada vez podamos aprender más de Él y podamos servirle de una forma sincera y de corazón y con mucho amor. Gracias. Amén. A su merced, Andreita, muchas gracias. Gracielita, buenos días. Bienvenida. Muy buenos días para todos. Gracias, Dorita. Acá, escuchando una vez más estas lecturas, nos damos cuenta de que cada día nos inspira, ¿cierto? A que nos acogemos a estos mensajes que Él nos envía aquí, como en la primera lectura nos deja ver cómo Abadei se destaca en su vida, ¿cierto? Dando esa generosidad, ese amor, y en oración nos inspira que las enseñanzas de Jesús sobre todo nos deja ver que no es preocuparnos o preocuparse por el mañana, sino mostrando cómo trabajar, ¿cierto? Da a los pobres y sirve a Dios al tiempo, invitándonos a tener esa fe y esa confianza y ese amor, esa voluntad divina hacia Dios, a nuestro Señor. Entonces aquí como que el llamado que nos da es seguir resaltando esa vida de San Antonio Abad, es mostrándonos y dándonos ese ejemplo de no preocuparnos, ¿cierto? No angustiarnos por el futuro, sino vivir el presente, confiando siempre en la providencia de la divina, de la misericordia de nuestro Dios, la fe, trabajar con esas manos para el sustento y para dar a los necesitados, siguiendo ese ejemplo que Él nos da. Quien no trabaja, pues no come. De verdad que así es. Si no trabajamos, pues obviamente no vamos a comer o a llenar las necesidades que tenemos. Entregar la vida al servicio de Dios y al prójimo, siendo un ejemplo de vida, ¿cierto? Para la comunidad. También nos invita ahí a ser muy, muy centrados en la fe, en la palabra y en el ejemplo que el Señor nos deja cada día.
Entonces acá se presenta como el servicio total a Dios, que donde la fe se vive y en la práctica diaria, ¿cierto? En la predicación, en la acogida a los demás, convirtiendo la fe en una experiencia de liberación y esperanza, tal como nos lo ha mostrado, ¿cierto? Tal como lo hemos visto, tal como acá nos deja ver las lecturas de cómo debemos tener esa confianza en Dios primeramente y llevar esa palabra y hacerla vivir, ¿cierto? Tener esa confianza en Dios primeramente para poder salir adelante. Acá nos damos cuenta que sin Dios no somos nada, que dejemos de ser ciegos, ¿cierto? Dejemos de estarnos con esa conformidad de estarnos ahí solamente agarrándonos de este mensaje, no, tenemos que explorarlo, investigarlo y centrarnos más y que no nos dé pereza hacerlo, ¿cierto? No nos dé pereza ser esos misioneros. Y asimismo nosotros nos vamos centrando, asimismo nosotros nos vamos llenando más de la palabra de Dios y ese ejemplo que Él nos deja siempre, que lo pongamos a vivir y vivámoslos con ese amor y esa alegría. Y siempre he dicho que sin Dios no somos nada y siempre que estamos en la presencia del Señor, esa carga se nos va a poner más liviana. Así hagámoslo vivir siempre. Amén. Gracias, Dorita. A su merced, Gracielita, muchas gracias. Bueno, no veo más manitas levantadas, creo que nadie más va a participar, ¿cierto? Entonces, en la vida de nosotros, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Desde que Dios nos da permiso de abrir los ojos, decisión si nos levantamos, decisión si nos bañamos de una vez, si vamos a arreglar la habitación, tender la cama, el plan de trabajo del día. A veces decidimos las cosas, los problemitas pequeños, resolverlos de una vez. A veces nos vamos por los grandes. Si es hablando de una deuda económica, mirando a ver de dónde voy a sacar para cubrir la deuda. O sea, se me ocurre ahorita tomar la economía como tal. La persona que tenga muchas deudas chiquitas y de pronto hace un préstamo y tapa todos esos huequitos y se queda con una deuda grande. Otras personas no, toman la decisión de que a cada uno le van pagando un poquito y van andando y andando. Porque de pronto se me ocurrió ahorita el término del dinero, ¿no? Por el evangelio. Cuando el Señor Jesús iba pasando frente al cobrador de impuestos y lo llama, lo invita a que lo siga. Él en su trabajo, como bien lo dijo Mariana, si no sabemos cómo lo estaba haciendo, si lo hacía bien, si lo hacía mal, si estaba bien ante su jefe. Sabemos que estaba cumpliendo un deber. También, como ella lo dijo, no tenemos por qué estar pensando que al que le toca el trabajo feo es el malo del paseo. Que feo para nosotros en el sentido de que tiene que sacar la plata y tienen que pagar sí o sí, porque esa es parte de la evolución correcta, del orden que el Señor tiene para nosotros. Entonces, lo llama y lo invita, él se levanta y lo sigue. Probablemente tuviera su vida muy bien organizadita, todo chévere, le pagaban bien,
qué afán, pero dentro de él haría falta de pronto lo más importante, que es lo que, volviéndolo a los días de hoy, es lo que nos mueve, es quien nos ama, es quien nos educa, es quien permite que estemos pasando desaciertos, que nos equivoquemos, que cometamos ofensas o que las recibamos, lo que sea. Todo Él lo permite para el bien de los que ama. Es la manera como el Señor nos educa, pero lo que es importante es hacia dónde vamos, cuál es la meta. Lo dicen mis hermanas todos los días, la salvación de las almas, llevar a los hijos, a las ovejitas, a los borregos, los nombres que nos pongamos, pero que los llevemos, que vamos todos hacia ese que nos ama, que también en otra parte de las lecturas, ¿no? ¿Y quién es ese? A quien todo el mundo sigue. ¿Y quién le da permiso de hablar? ¿Y por qué habla así? Y bueno, siempre el ser humano cuestionándose a sí mismo, cuestionando a Dios, como lo dice Norman también con mucha frecuencia, andamos pidiendo signos y signos, pues que también tendrá que ver dentro del plan que que Dios tiene para nosotros. Los signos es como ir siguiendo ese camino, que a veces es tortuoso, que a veces es pesado, que bueno, todo también de lo que nos agarramos, de los pretextos que nos agarramos cuando nos cuesta trabajo o la carga se vuelve pesada, pero también nosotros lo sabemos, nadie tiene en sus espaldas la cruz que no puede cargar. Por eso Jesús, Dios, cuando se hizo hombre, solo Él, porque Él era el especial, el primogénito del Padre, era el único que podía cargar el pecado del mundo a cuestas. Nosotros cada uno cargamos con lo que nos corresponde y me devuelvo a como empecé a hablar, las decisiones. Entonces, nos deja en absoluta libertad. Nosotros somos muy libres de matar y comer del muerto si queremos y nos podemos meter en el último hueco del planeta Tierra y nadie sabe, pero Dios lo sabe, yo lo sé y ante Dios no me puedo esconder, me esconderé del resto de la humanidad, me sentiré muy avispada, pero ante el que verdaderamente le debo responder mis cuentas, ante ese no me voy a esconder así, pague escondederos a peso, como decimos en el refranero popular. Entonces, nuestra decisión es, o sea, de la manera más grande que el Señor nos ama es la libertad que nos da. La libertad para seguirlo, la libertad para amarlo, la libertad para trabajar por esa vida. Haciendo todas estas cosas es siempre no en soledad, es unos con otros. Entonces aquí viene pues de lo que estaban hablando ustedes, como es la voluntad, el darnos, el acompañarnos, el darnos la mano unos a otros, el volvernos hasta médicos los unos de los otros. Ya sabemos que Jesús no vino por los sanos, los perfectos, los santos, vino por nosotros, los enfermos, los equivocados o impuros o el término que le queramos dar, por nosotros los pecadores. En todo tiempo y lugar juega la decisión. Nosotros decidimos.
decidimos seguirlo, decidimos quedarnos, decidimos ayudar, decidimos hacernos para un lado. Él no nos obliga a nada. Él solo nos ama y lo único que nos pide es que amemos, que aprendamos que por lo menos nos esforcemos, que por lo menos, así como nos gusta recibir, pues demos un poquito. Él con su ejemplo todo el tiempo nos lo da. Mire, por ejemplo, tan bonito la explicación de Andrea en cuanto a la sabiduría del Señor y cómo esconde, ¿no? Cómo es como misterioso cuando se refirió ella a la primera lectura. Sí, uno puede repasar la lectura y como que no entiende, como que están hablando, como que, ¿cómo así? Que está Dios inspirando a Samuel todo el tiempo y entonces elige allá al Señor que sí, pero que quién sabe, el, 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 es cuando se ve como el misterio, ¿no? Del el seguimiento a los gobernantes, hablando de los gobernantes de ese entonces, hablando de los gobernantes de ahora, por eso nosotros estamos llamados, por eso hay como tantas cosas que hacer, digo yo, y, y todos estamos llamados a hacer de todo de acuerdo a lo que requiere el momento. Hablando ya nosotros de nuestra de nuestro grupo Fuentes de Misericordia. Entonces, que existe el ministerio de intercesión y oramos unos por otros. Entonces, eso no quiere decir que los que no están en posibilidad de orar se sienten para que los otros oren y que a ellos les vaya bien. No, todos tenemos algo que hacer, todos tenemos un llamado a la fe, a ir buscando ese camino. Y cada quien en su momento, el Espíritu Santo, ¿no? Le activa los dones o las gracias o los carismas para que sirve en cada momento, pero todos tenemos todo. Solamente es el momento que lo va requiriendo, pues cómo lo hacemos, cómo servimos. Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, juzgado ahí que porque se sentaba a comer con los escribas, con los fariseos, los pecadores, y que como así, que Él es el ejemplo y vea ya cómo se revuelve con el perro y el gato y todo el mundo. Él mejor que nadie nos dio ese ejemplo, porque nadie es más que nadie. Puede que haya personas que tengan títulos y abolengos, pero ante los ojos de Dios, todos somos sus hijos y somos nosotros quienes mm, decidimos cómo queremos seguirlo. Eso no quiere decir que entonces yo me paro de cabeza y Dios me tiene que recibir porque es que Él me ama y entonces, como yo lo diga así, es no. Obvio que todo en el debido orden. Como ejemplo, vuelvo y digo que el Señor todo el tiempo, desde la creación, nos dio el ejemplo del orden, cómo debe ser. Nosotros debemos buscar esos caminos del orden. Entre uno más trate de ser organizadito, pues menos sufre. Hablando en todas las áreas de la vida, pues con más veras en el área espiritual. Todo el tiempo, que también fue como inicié, estamos tomando decisiones. Entonces, siempre nosotros ya sabemos lo que está bien, lo que está mal, ya con el conocimiento que vamos adquiriendo cada día, vamos sabiendo un poquito más y un poquito más, entonces la decisión es nuestra. El Señor lo único que hace es que nos ama, que nos espera, que nos educa, que nos tiene que corregir a veces, nos tiene que sacudir, porque cuando somos caprichosos, pues metemos la cabeza donde no cabe y después el que hace lo que no debe le pasa lo que no quiere. Entonces, pues es como siento yo que la Sagrada Escritura
habló para mí hoy. Normitan, buenos días otra vez, bienvenido. Gracias, Dorita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. ¿De qué nos hablaba la primera lectura ayer? ¿Qué nos decía la primera lectura ayer? ¿Qué nos decía la primera lectura ayer? Parece que se me bloqueó el computador. No sé, ahorita me están escuchando. Sí, yo. Es que como su merced a veces inicia y mismo se responde, no sabía que estaba haciendo la pregunta. La primera lectura nos hablaba ayer de que el pueblo de Israel tomó la decisión de que se le nombrara reyes Sí, para que gobernara. Y Dios, a través del profeta, les hace una advertencia. Les dice, pero si es que si les nombro reyes, los van a esclavizar, les van a poner impuestos y los van a subyugar de muchas maneras. Hoy es la continuación de la lectura de ayer. Hemos hablado muchas veces que es importante que tomemos en cuenta el contexto. Y no solamente en este caso el contexto del texto, sino el contexto de la liturgia. De dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, la primera lectura de hoy nos está hablando de cómo se comenzó a ejecutar esa petición o esa decisión del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tomó la decisión de tener reyes. Prefirió tener reyes que tener la guía de Dios. O sea, prefirió que lo guiaran y lo gobernaran reyes que profetas. Y entonces hoy Dios le da la posibilidad a Samuel de escoger al rey y ese rey viene a ser Saúl. Saúl que tenía unas características, ¿no? Que era especial, ¿no? Que era especial. Entonces vamos a ver si puedo leer. En cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le advirtió, ese es el hombre de quien te hablé, ese gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, bueno, en la parte de arriba no sé, porque no alcanzó a ver ahí, o pues no aparece. Si me colocaran la lectura desde el principio sería muy bueno. Bueno, entonces aquí dice, ¿no? Que tenía un hijo llamado Saúl, fornido y apuesto, tenía unas características propias. Y entonces, a partir de esas características, Dios le habla a Samuel y pues lo termina ungiendo como rey, lo termina consagrando como rey. Más adelante, mañana, la próxima semana, no sé cuándo, a lo mejor veremos los errores que pudo haber cometido Saúl como rey, como persona, como líder. La pregunta que yo haría en este caso es, ¿acaso Dios no sabía que Saúl se podía equivocar? ¿Acaso Dios no sabía que Saúl como hombre podía cometer errores, como líder podía cometer errores, como rey podía cometer errores? ¿Acaso Dios no sabía eso? Claro que lo sabía, totalmente, lo tenía clarísimo. Sin embargo, por un lado, está respondiendo a una súplica, a una petición o casi como una orden que le da el pueblo de Israel, a una elección, a una decisión que tomó el pueblo de Israel. Pero es que no era solamente, o sea, miremos la actitud de Dios. Yo ayer les hablaba de la libertad que nos da Dios, tan grande, tan inmensa, tan extraordinaria. Sin embargo, en medio de la libertad que Dios le dio al pueblo de Israel, no lo deja solo. Dice, bueno, está bien.
Ustedes quieren tener un rey, no les está diciendo, escójanlo ustedes verán, ustedes sabrán. No, él no les está diciendo eso. Él no los abandona a que escojan al rey que a ellos se les antoje, sino que a través del profeta guía al profeta para que escoja un hombre. Pero el hombre que escogía o que tenía que escoger era perfecto, era intachable, era santo, era totalmente recto, justo e impoluto. No, era hombre, era ser humano. Y no por ser imperfecto, Dios lo discrimina o Dios lo excluye o lo segrega, no sé qué término utilizar aquí. Digámoslo de esta manera, Dios como que trata de darles lo mejor que puede. Repito, Dios trata de darles lo mejor que puede. No según sus capacidades divinas, sino según las capacidades humanas que tenemos nosotros. Más adelante vamos a ver que Saúl se equivocó. Y no solamente Saúl, todos los reyes se equivocaron. David se equivocó, Salomón se equivocó. Todos se equivocaron. Lo que el pueblo de Israel no quería entender ayer era eso, que era mejor estar bajo el gobierno de Dios a través de sus profetas y de su palabra, y no bajo el gobierno de los hombres. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El ser humano necesita de las dos cosas. El ser humano necesita de un gobierno divino, de un gobierno espiritual, de un gobierno no humano. Y por eso Dios nos dio conciencia, y por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, y por eso el Señor nos dio su palabra. Pero el ser humano también necesita de un gobierno humano. El ser humano también necesita de un gobierno humano. Llámese gobierno iglesia o jerarquía. Llámese gobierno ejecutivo, el presidente, los gobernadores, los alcaldes. Llámese un gobierno judicial, en este caso los jueces, los abogados, la policía, el ejército, no sé. El ser humano siempre necesita ser gobernado por alguien, dirigido por alguien, como que el ser humano le gusta, ayer yo les decía eso, ¿no? Al ser humano, por un lado, le gusta ser gobernado y por otro lado, le gusta gobernar. Entonces, rico encontráramos el justo equilibrio, ¿no? Eso sería lo bueno, encontrar el justo equilibrio en el que yo me dejo guiar, yo me dejo gobernar, yo me dejo orientar, pero también puedo tomar mis propias decisiones. Por un lado, también me dejo guiar de Dios, me dejo iluminar por Dios, pero también sé que soy libre y que puedo tomar mis decisiones y que Dios no me obliga. Es que tiene que hacerlo. No, Dios no me obliga, me hace libre. De la misma manera en el aspecto humano, Romanos capítulo 13 dice que toda autoridad viene de Dios. Entonces Dios ha puesto esas autoridades ahí para de alguna manera pues que haya orden, porque Dios es un Dios de orden. Y ese orden jerárquico existe hasta en el hogar, por ejemplo. Dios ha querido que en el hogar haya una cabeza. Y en el caso de que falte esa cabeza varón, pues Dios le da la autoridad a la mujer para que sea cabeza. Cabeza de hogar, cabeza de familia. Pero siempre debe haber un orden. Nos guste o no nos guste. Eso no se trata de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Dios es un Dios de orden.
Bueno, lo cierto es que en la lectura de hoy, Dios le responde a la petición que le ha hecho el pueblo de Israel. Danos reyes. Danos una persona con autoridad que nos rija, que nos gobierne, que dirija los destinos de nuestro pueblo, sin pensar en las consecuencias. Asumieron las consecuencias, pero bueno. Ahora, Norman, ¿qué tiene que ver? Hay algo bonito aquí, como lo decía Andrea, y es la diosidencia, ¿no? Se perdieron las borricas de Quis, el padre de Saúl, y entonces, pues, Quis dice, ¿a quién voy a enviar? Voy a enviar a alguien fuerte, a alguien valiente, a alguien que resista, a alguien que aguante. Lo voy a enviar para que me busque las borricas. Y en medio de eso, se encuentran con el profeta Samuel, y ahí es cuando Dios le habla a Samuel y le dice, conságralo a este como rey. Él iba detrás de unas borricas y el Señor lo consagró como pueblo de Israel para pastorear a su pueblo, para cuidar a su pueblo, para gobernar a su pueblo. Muchas veces nosotros vamos pensando en una cosa y Dios va pensando en otra, ¿no? Esta semana también ya se lo había dicho, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Así como está el cielo por encima de la tierra, los pensamientos de Dios están por encima de los pensamientos de los hombres. Saúl iba pensando en las borricas y Dios iba pensando en un rey. ¿Cuántas veces Dios se nos habrá atravesado en el camino? ¿Cuántas veces nosotros pensando en que yo voy para la plaza, o yo voy para el centro, yo voy para el centro comercial, yo voy para aquí, para allá, para un lado, para el otro? ¿Cuántas veces yo pensando en hacer algo y Dios va pensando en otra cosa? Eso no quiere decir que dejemos de pensar y eso no quiere decir que dejemos de hacer y no. Eso quiere decir que si Kiss me manda a buscar las borricas, yo le hago caso y y de hacerle caso a Kiss, pues muy probablemente me terminaré encontrando que estoy haciendo también la voluntad de Dios. Saúl no se devolvió a donde quise decirle, o no le dijo a Samuel, discúlpeme, profeta, espéreme un momentico, yo voy a ir a donde quise, a donde mi papá, y le voy a pedir, y le voy a preguntar si puedo o no puedo consagrarme como profeta. No, 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 no. Él no se devolvió a pedir consentimiento, él no se devolvió a pedir permiso, él no se devolvió. Por eso yo les hablo del justo equilibrio, del justo equilibrio. Cuando Dios a usted le pone una persona para gobernarla, no es para que usted le pida consentimiento de si me levanto, no me levanto, me baño, no me baño, como, no como, me lavo los dientes, no me los lavo, que no, hombre, a ver. La propia valía, la capacidad de tomar propias decisiones. Y eso fue lo que hizo Saúl. Aquí está el profeta, me dice que Dios le habló, que me necesita consagrar. Yo me dejo. Pero ¿cuántas veces nosotros, por miedo, como ustedes decían, por cobardía, por lo que sea, o por estar pidiendo permisos, entre comillas, permisos, dejamos de hacer lo que nos toca hacer y lo que nos corresponde hacer y lo que debemos de hacer? Ok, conclusión. En el Evangelio, el Señor llama a Leví. Leví se va a llamar Mateo, uno de los 12 apóstoles. La condición de Leví, el pecado de Leví, aún los errores que había cometido o que va a cometer, las equivocaciones que va a cometer Leví, no son excusa para que el Señor lo discrimine. Las falencias de Leví, las críticas de los maestros, las críticas de los fariseos, de los saduceos, no son excusa
no son pretexto para que Jesús excluya a Leví del llamado. Tus errores, tus defectos, pasados, presentes o futuros, no son excusa para que Dios a ti no te llame, no te escoja, no te elija. Todo lo contrario, Dios sabe perfectamente quién has sido, quién eres y quién serás. Y a pesar de todo, no quiere decir eso, vamos a seguir igual. No, porque para algo es precisamente la consagración. Para algo es precisamente la unción. Así como Samuel consagró a Saúl, Dios nos consagra a nosotros, derrama la gracia de su Santo Espíritu. Otra vez viene la frase que creo que les decía al principio de la semana, el lunes, si no estoy mal. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Y todos vamos a cometer errores y todos nos vamos a equivocar y todos vamos a ser imperfectos. Aquí nadie va a poder chicanear que el Señor nos escoge por nuestra santidad, por nuestra perfección. Es que como yo soy tan bueno, yo soy tan perfecto, ustedes no, los demás no. No, ¿usted pecó? No, qué pena, váyase. Ahora, si usted es un pecador, usted es una pecadora, usted no tiene nada que hacer aquí. Este es el club de los santos, este es el club de los perfectos, este es el club de los impolutos. No, mi hermano, para nada. La elección que hace Jesús de Leví es una elección que incluye sus imperfecciones, que incluye sus fragilidades, sus debilidades, que poco a poco el Señor le irá perfeccionando, que poco a poco el Señor le irá santificando. El año pasado, finalizando el año, hablábamos de eso. Santo, santificación y santidad. Santos porque hemos sido escogidos por Dios, no porque no tengamos pecado. Santificación porque estamos en un proceso, en un camino. Y santidad, que es a donde vamos a terminar, a los pies de Dios, que es solamente santo. Démosle gracias a Dios porque ha tenido misericordia de nosotros. Démosle gracias a Dios porque en medio de nuestra pequeñez, y no se nos olvide, mis hermanos, que si el Señor a ti no te excluye por lo que tú fuiste, eres o serás, tú tampoco tienes por qué excluirte. Si Dios te coloca un profeta de frente y ese profeta ora por ti y te impone las manos y te consagra y te unge y te habla de parte de Dios y te coloca una tarea. Estoy pensando, por ejemplo, en Dianita. ¿Quién es Diana? Diana es una hermanita que conocí ahorita en la misión de Navidad, en donde me hospedaron. Y le pedí el favor, como profeta del Señor, a Dianita, que armara un grupo de WhatsApp y que enviara todos los días la liturgia por la mañana. Y Dianita ha cumplido fielmente su tarea. Héctor, allá en la vereda de Jordania, ha cumplido fielmente su tarea. Cada uno de los coordinadores de los grupos de oración, todos los días en la mañana, cumplen fielmente su tarea. ¿Se han equivocado alguna vez? Sí. ¿Han dejado de hacerlo alguna vez? Sí. ¿Se les ha pasado alguna vez? Sí. Todos nos equivocamos. Pero por eso hay que descartarlos, por eso hay que excluirlos, discriminarlos, o qué sé yo. No, mis hermanos. Lo mismo pasa en cualquier situación del servicio. Cualquiera. Todos, por ser humanos, no somos perfectos. Y sin embargo, Jesús no nos retira su llamado. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Su merced enorme. Amado Señor, te damos las gracias otra vez por convocarnos, por prepararnos, por hablarnos, Señor. Pedimos tu Santo Espíritu que venga sobre nosotros en todos los actos de nuestra vida,
que hagamos lo que tenemos que hacer, que vivamos conforme el Señor espera de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con su infinita misericordia nos sostenga, aprendamos y dirijamos nuestros pasos hacia los pasos de Dios. amén. Para que como tú, Señora hermosa, aprendamos a decir sí todos los días de nuestra vida. Para Dios que mis el queridos, Señor sea el Rey de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro actuar, de nuestra misión. amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por atender este llamado del Señor, por encontrarnos en este ratito para escuchar su palabra. Les recordamos nuestros grupos de oración y formación que tenemos toda la semana dentro y fuera de la ciudad. Los días lunes las reuniones son en Subía y Fusagasugá, los martes en Eduardo Santos, miércoles en Cristóbal Sur, jueves Castilla, viernes Arborizadora Alta y Bosa, los sábados en el norte. Tenemos un WhatsApp, el 310-5543-814, donde pueden dejar sus intenciones por oración o cualquier duda que tenga que ver con respecto a la comunidad Fuentes de Misericordia, allí se les será resuelta. Les recordamos que nuestros audios, videos quedan expuestos por las redes de Facebook y YouTube. Si nos quieren acompañar de manera directa todos los días 8 de la mañana por esta misma plataforma del Google Meet, están cordialmente invitados, o a las 3 de la tarde el Santo Rosario en acción de intercesión también, cada día con una intención diferente. A las personas que hacen su ofrenda económica, les damos las gracias y el Señor les agradece muchísimo más. Que el Señor les ha de multiplicar al 100 por 1. La cuenta autorizada de Nequi es el 301-55-121-61. Todo lo que aquí hemos hecho el día de hoy lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces les damos las gracias y nos encontramos Dios mediante mañana 8 de la mañana y esta tarde a las 3 de la tarde para el Santo Rosario. Feliz y bendecido resto de día.